Señor, te damos gracias por tu misericordia, por el amor con que nos has amado, porque tu palabra todavía el día de hoy tiene poder para transformarnos y tu Espíritu Santo todavía el día de hoy está entre nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz, a verdaderamente recibir en fe lo que tú quieras decirnos y de esa manera ser edificados para poder dar mucho fruto, fruto que abunde para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 2. Hemos estado viendo cómo el escritor de Hebreos está escribiéndole a judíos, cristianos, algunos, otros no, pero a los cristianos que son judíos a lo mejor estaban en una lucha entre regresar al sistema ritual judío o permanecer en el cristianismo, y a lo mejor se les presentaban, ventajas del judaísmo sobre el cristianismo. Entonces el escritor de Hebreos lo que está haciendo es poco a poco ir mostrando que todas estas que parecen ventajas del judaísmo realmente no lo son comparadas con lo que tenemos en Cristo. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 1. La semana pasada vimos una exhortación que el escritor de Hebreos hace, una especie de paréntesis, para decirnos que es necesario que con diligencia atendamos las cosas que han sido dichas. Y ahora vamos a continuar con lo que sigue diciendo acerca de la superioridad de Cristo, superioridad sobre los ángeles. Es interesante porque uno piensa en ángeles y realmente piensa en seres celestiales, seres poderosos, seres hermosos, y a lo mejor puede venir la duda de si Dios iba a tomar alguna forma, ¿no sería más lógico que tomara la forma de ángel? ¿Por qué de hombre? O sea, un ángel es mejor, es más poderoso, un ángel no muere, tiene muchas ventajas ser ángel sobre ser hombre. Entonces, ¿por qué Cristo no tomó forma de ángel y por qué tomó forma de hombre? Bueno, de eso va a tratar esta parte, esta porción. El escritor nos va a mostrar cómo no solo es mejor que Cristo haya tomado forma de hombre. Acuérdate, los judíos a lo mejor estaban en esta competencia con los cristianos. Y a lo mejor los judíos le decían a los judíos cristianos, pues mira, según tu teoría, Dios se hizo hombre. O sea, como que no tiene gran ciencia. Pero vamos a ver, capítulo 2, versículo 5. Fíjate cómo el escritor, después de habernos hablado, voy a leerlo desde el versículo 1 para que tengamos el contexto y entramos al versículo 5. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, lo primero que el escritor nos dice es que el mundo venidero, ¿y cuál es el mundo venidero? Lo estudiamos en Apocalipsis, el milenio. Estamos en esta etapa del mundo, van a venir los 7 años de la gran tribulación, que son la etapa de transición, y luego viene el milenio, ese nuevo mundo en el que todas las cosas van a ser restauradas. No sé si lo recuerdas, lo leímos en Isaías, nos dice que el niño jugará con una serpiente, tanto el león como el buey van a comer pasto. Cuando alguien muera de 100 años van a decir, murió jovencito. ¿Cuántos tenía? 100. No, le faltaba, tenía toda la vida por delante, solo a los 100 años. Entonces, todo restaurado, las condiciones geográficas, las condiciones climatológicas, las condiciones humanas, un mundo de justicia perfecta, Cristo reinando desde Jerusalén. ¿Y quién es reinando con él? Nosotros. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos. El mundo venidero no está sujeto a los ángeles. O sea, no van a reinar Cristo con su corte de ángeles. Van a reinar Cristo, hombre, y nosotros, hombres. Entonces, no sujetó a los ángeles el mundo venidero,
De hecho, la semana pasada lo vimos en 1 Corintios capítulo 6. Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No quiere decir que vas a estar ahí. A ver, ¿quién era mi ángel de la guardia? ¿A tú? ¿Dónde estabas la noche del...? No, sino que nosotros vamos a estar en puestos de autoridad. ¿Te acuerdas cómo terminó el capítulo anterior? Versículo 14 del capítulo 1. ¿No son todos los ángeles, está hablando, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles van a estar sirviéndonos a nosotros. El mundo venidero no está sujeto a los ángeles, sino está sujeto al ser humano. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Lo que hace el escritor de Hebreos es poner en la mesa un argumento que cualquier judío tendría. Esta porción que está ahí en el entre el versículo 6 y el 8 es parte de un salmo, del Salmo 8. En el Salmo 8, David lo que hace es comenzar a reflexionar acerca de cómo es el hombre. Lee el salmo en tu casa, es un salmo hermoso. Pero básicamente dice, cuando veo la creación, los cielos que son obra de tus dedos, cuando veo todo esto que es magnífico, que es enorme, que es esplendoroso, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, realmente, cuando la Biblia dice que el hombre es polvo, es bastante real comparado con el tamaño del universo. Nomás en tu casa googlea tamaño de los planetas, ¿no? Y pon fotos o videos y vas a ver que, bueno, pues ahí en el sistema solar como que la Tierra se lleva con Marte, ahí está, no sé. Pero de pronto aparece Saturno y es como una canica al lado de un balón de básquet. Y luego Urano ya es como una cosa chiquititita. Y tú dices, esto es solo nuestro sistema solar. Vas haciéndolo un poquito más allá y hay momentos en que los que están haciendo estas gráficas te dicen, el tamaño de la Tierra comparado con Antares, que es una estrella, es equivalente a un píxel de tu computadora. Y luego hay otras estrellas más grandes y ya ni siquiera es capaz de representarse porque es demasiado pequeñita. Ahora, eso es el planeta Tierra. Imagínate entonces cómo es el ser humano. Realmente somos polvo. Comparado con todo esto, somos polvo. El ser humano es polvo. Y entonces el escritor de los Hebreos, la carta a los Hebreos, lo que dice es, realmente, o sea, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuántos granos o cuántas partículas de polvo quitaste esta mañana de el portarretrato que está al lado de tu buró? No, pues yo me acuerdo, ayer fueron, o que te lo encuentras, mira, este es el mismo que quité hace. ¿Quién se acuerda de las partículas de polvo? Bueno, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quién es el ser humano para que Dios se acuerde? Y no solo se acuerde, sino que además se extienda y venga a visitarle. Verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, sí es cierto. Si Dios tuviera que tomar forma de algo que no fuese Dios mismo, lo lógico sería que tomara forma de ángel. El ángel es mayor que el ser humano. El hombre es polvo, es menor que los ángeles. Y el escritor de la carta a los Hebreos no niega eso, pero fíjate lo que dice después, versículo 7, la segunda parte. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, es verdad, el hombre es un poco menor que el ángel, que los ángeles, pero Dios coronó al ser humano de gloria y de honra, y todo lo sujetó bajo los pies del hombre. En Génesis capítulo 1, y si te digo Génesis 1, tú sabes que estamos yendo al principio del principio del principio. Génesis 1. ¿No te encanta cuando te dicen vamos a Génesis? Porque así lo encuentras rapidísimo. Dicen vamos a Habacuc, es así. Pero Génesis, como un teólogo, plaf.
Génesis 1, versículo 28. Fíjate, al principio, este es el plan de Dios. Y los bendijo Dios. Está hablando de Adán y Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, todo lo que Dios creó, lo trajo al ser humano y lo puso a los pies del hombre. Y le dijo, tú, hombre, eres el que va a administrar, tú estás encima de toda la creación. Y así fue, hasta que llegó el pecado. Cuando llegó el pecado, entonces el ser humano dejó de ser el que gobierna en la creación, y el mismo ser humano pasó a ser gobernado incluso por sus propias pasiones. Pero ese era el diseño de Dios al principio. Entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Un detalle más, para aquellos que el naturalismo lo que dice es que el ser humano es un simio evolucionado, ¿no? O sea, el hombre es un poco mayor que el chango, por decirlo así. Pero lo que la Biblia dice es que no, el hombre es un poco menor que los ángeles. Es una perspectiva muy distinta lo que la Biblia plantea de lo que la supuestamente ciencia el día de hoy dice. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y eso es la teoría, digamos, así era. Pero, dice ahí en el versículo 8, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa es la verdad. Tú sales a la calle y la verdad es que no todas las cosas están sujetas al ser humano. No todas las cosas están sujetas al ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que sucedió es el pecado. El pecado entró en el hombre y a través del hombre entró no solo en el ser humano, sino entró en la creación. Y dice Pablo que la creación entera gime como con dolores de parto, esperando la restauración. Está esperando que todo vuelva a estar como debería ser. La creación misma gime. Después de que el hombre peca en Génesis capítulo 3, Dios le dice al hombre, la tierra ahora te va a dar espinas y cardos. Antes no era así. La creación entera sufrió con la caída del hombre. Entonces, ya que todos vivimos en este estado, fíjate el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, fue hecho un hombre. No fue creado, porque Jesús no fue creado. Jesús siempre ha existido, pero se hizo hombre. Ahora, la palabra poco, ahí en el versículo 9, literalmente la puedes traducir como breve tiempo. O sea, cuando dice que Jesús fue hecho un breve tiempo menor que los ángeles. ¿Cuánto breve tiempo? 33 años. 33 años, más o menos, el tiempo que Él se vació de sí mismo y caminó entre nosotros. Pero dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Jesús, coronado de gloria y de honra. Me encanta, porque en el versículo 7 dijimos que al hombre Dios lo coronó de gloria y de honra, pero esa corona se perdió cuando pecó. Y Jesucristo vino y se hizo hombre y Él rescata como hombre esa corona de gloria y de honra. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue coronado? Porque sí, el primer Adán perdió esa corona. El postrer Adán recupera esa corona. Jesucristo, dice Pablo, es el postrer Adán, no el segundo Adán, sino el postrer, el último Adán, no hay más. Lo que el primer hombre no pudo hacer, lo pudo hacer el segundo. Son los dos únicos hombres que arrancaron, digamos, la carrera sin pecado. Adán arrancó sin pecado, pero pecó.
Jesucristo arrancó sin pecado, pero Él no pecó. Y Él recupera esa corona. Pero ¿cómo fue coronado? Fíjate lo que dice ahí. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. La palabra griega que se traduce como a causa es la palabra dia, que quiere decir a través, ¿no? Como diáfano, ¿no? Que es transparente, que puedes ver a través, o diagnóstico, ¿no? Es la misma palabra, que Él fue coronado a través del padecimiento de la muerte. La coronación de Cristo fue la cruz. A través del padecimiento, del sufrimiento, de la muerte, Cristo alcanzó esa corona. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En esta porción que se llama, has debido oír, a lo mejor le llaman el kenosis. Esta porción le llaman el kenosis porque se utiliza la palabra keno, que quiere decir vaciar. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Está hablando de Cristo y dice, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El despojó quiere decir que se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Pero qué obtuvo con eso? Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús, ¿cómo alcanzó esta coronación, esta corona de gloria y de honra a través del padecimiento de la muerte? Versículo 9, después dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y me encanta que la Biblia use la palabra gustase, porque habla de tomar. Y la ira de Dios tendría que haber sido derramada sobre nosotros, pero Jesucristo se la bebió toda Él de un sorbo. ¿Te acuerdas en Getsemaní? Jesucristo orando, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios, por gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte por todos, en sustitución de todos nosotros. Versículo 10. Porque convenía, la palabra convenía puedes traducirla también como correspondía o estaba de acuerdo con. ¿Te acuerdas que Pablo dice, anden como conviene a los santos? No habla de conveniencia, de que a mí me conviene esto, sino lo que corresponde a santos. Lo que es de acuerdo a los santos. ¿Sí me cachan? ¿Sí? Un embajador tiene que comportarse como embajador, ¿no? No conviene, no corresponde a un embajador andar borracho cayéndose por las calles, ¿no? Bueno, es la misma palabra. Convenía, correspondía, era de acuerdo a la naturaleza. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este versículo podría demorarnos un año en estudiarlo, pero no te preocupes, no vamos a estar un año. Simplemente, ¿qué es lo que está diciendo? De acuerdo a la naturaleza de Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ese es Dios, a Él le convenía de acuerdo a su naturaleza, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ¿quién? Jesucristo iba a llevar a muchos hijos a la gloria. Dios, digamos, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces aquí hay un par de cosas muy, muy importantes. Número 1, esto es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Cuando dice que convenía a Dios,
es que esto se hace de acuerdo a la naturaleza de Dios. De acuerdo a la naturaleza de Dios, ya que Cristo iba a llevar a muchos hijos a la gloria, Dios lo perfeccionó por medio de aflicciones. Ahora tú dices, ¿lo perfeccionó? ¿Que Cristo era imperfecto entonces? ¿O a qué se refiere? Recuerda que la palabra que en nuestras Biblias, siempre que se traduce perfecto, en griego no habla tanto de lo que nosotros entendemos como perfecto, sino más bien completo, maduro o incluso adecuado. ¿Y a qué se refiere? Cristo era perfecto como Dios. Cristo era perfecto como hombre. Pero la santidad de Dios no compra nuestro pecado, no paga nuestro pecado. La santidad de Cristo no paga mi pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo pudo haber vivido una vida santa, no por 30 años, por 1000 años, y de todos modos tú y yo estaríamos perdidos. Para completar este asunto, para hacerse adecuado, para hacerse perfecto como Salvador, tenía que padecer. Entonces eso es lo que está diciendo, ya que iba a llevar a muchos hijos a la gloria, de acuerdo a la naturaleza de Dios, era necesario que fuese perfeccionado como Salvador por medio de aflicciones. Él, para poder rescatarnos, tenía que sufrir, tenía que morir, tenía que pagar el precio que tú y yo debemos. ¿Nunca te has preguntado por qué Cristo no, en primer lugar, por qué no nació, digamos, o apareció, se hizo hombre, de 33 años? ¿Por qué en tener que nacer y llevar todo el proceso de aprender a caminar, de vivir 33 años en un mundo bajo circunstancias difíciles, bajo circunstancias económicas que no eran favorables? O sea, ¿por qué no aparecer de 33 años? Decir, soy Dios, crucifíquenme. Y estando en la cruz, desconectar su sistema nervioso. ¿Tú crees que no lo podría hacer? ¿Por qué entonces nacer? Crecer. ¿Por qué todo este proceso? Porque tenía que ser perfeccionado como Salvador, sufriendo en la cruz todo lo que tuvo que sufrir porque era nuestro sufrimiento. Y además, porque está identificándose con nosotros. Porque tenemos la confianza de que Él vivió todo lo que tú y yo vivimos. Por eso dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra autor es muy interesante porque en griego es arquegos. Arquegos. Arquegos quiere decir como pionero. La palabra arquegos viene de arque, que quiere decir jefe o cabeza, y gos, que quiere decir conducir. Entonces es como un pionero, es aquel que abre brecha, aquel que va por delante. O sea, Cristo no dijo, bueno, la salvación es por ahí, vayan, pasen. Él abrió brecha, Él entró y abrió brecha. Cuando dice que Él es el autor de la salvación, es el que abrió el espacio para que tú y yo podamos pasar. Un autor dice, hay 2 preguntas importantes que tú y yo tenemos que hacernos, porque todos vamos a morir. La primera pregunta es, ¿hay alguien que ha salido vivo cruzando el umbral de la muerte? Y la segunda es, ¿dejó la puerta abierta para nosotros? Y la respuesta es sí y sí. Cristo salió vivo cruzando el umbral de la muerte y dejó la puerta abierta. Él es el autor, el precursor, el pionero, el que va adelante abriendo brecha para que tú y yo podamos ir. Es como, podríamos traducirlo a lo mejor en nuestra mentalidad un poco más latinoamericana, como el conquistador, ¿no? Como el español que entra a la selva y va abriendo brechas y funda una ciudad para que muchos entren ahí. Es ese mismo concepto. Él hizo eso por nosotros. Versículo 11. Porque
El que santifica, eso es Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. O, quiere decir, tanto Cristo como nosotros le pertenecemos a Dios. Algunas versiones traducen esto como el que santifica y los que son santificados tienen un mismo origen. Y otras versiones, como la NTV, traduce esto como el que santifica y los que son santificados vienen de un mismo Padre. O sea, Dios, Jesucristo, se hace hombre para identificarse con nosotros y ahora está a nuestro nivel y somos de un mismo Padre, venimos de un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto está increíble. ¿No conoces a alguien que así como que te da cosa que esté? Alguien que siempre tira las cosas, ¿no? Te sientan a comer y tú tienes que comer. ¿No? Yo vengo solo, o esa sensación de no quiero que me relacionen con esta persona, por la razón que sea. Bueno, Cristo tendría muchas razones para no querer verse relacionado con nosotros. Nuestra conducta. Tú sabes que hay ángeles en todo momento. Y habiendo ángeles en todo momento, aun cuando estás en lo privado, hay alguien que está viendo. Y Jesús dice, es mi hermano. Y no se avergüenza de decir, es mi hermano. Y qué triste que a veces tú y yo nos avergonzamos, ¿no? De decir, soy cristiano. A veces hay una especie... No digo que tiene que haber orgullo carnal, ¿no? Porque eso sería, pues no eres cristiano. Pero sí tiene que haber una certeza, ¿no? Él no se avergüenza de mí. Y créeme, tendría muchas razones para avergonzarse. Yo no encuentro ni una para avergonzarme de él. No hay ninguna razón. Fíjate lo que dice después. El que santifica, que habla de la cualidad divina de Cristo, porque si no, no podría santificarnos. Y los que son santificados, que habla de su cualidad humana, porque si no, no podríamos contarnos con él. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí el escritor de Hebreos, una vez más, toma algo del Antiguo Testamento para aseverarnos de que lo que está diciendo no se lo está inventando él, sino que ya estaba profetizado que esto iba a ser así. Y la primera porción sale del Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo completamente mesiánico, donde están descritas las últimas palabras de Cristo en la cruz, cientos de años antes de que sucediera. De hecho, la crucifixión todavía no se había inventado, y tú lees el Salmo 22 y pareciera que es un periodista narrando lo que está viendo ante la cruz de Cristo. Pero fue escrito cientos de años antes. Y ahí lo que está diciendo es, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cristo está haciéndose entre nosotros un hermano. La palabra congregación la puedes traducir perfectamente como iglesia. ¿Sabes qué me encanta esto? Cristo no es solamente el objeto de nuestra adoración cuando le adoramos. Como iglesia, Cristo no es solo el objeto de nuestra adoración, sino que Cristo está entre nosotros adorando. ¿No te mata eso? Sobre todo si te toca dirigir la alabanza. ¿Sabes qué? Cristo está ahí sentado. Y tú estás dirigiendo en adoración a Cristo mismo. Porque eso dice, en medio de la congregación te alabaré. Dios está entre nosotros. Por eso, qué importante es venir a reunirnos como iglesia. Porque sí, el día de hoy la verdad es que la información es tan fácil de obtenerla. Tú en vez de congregarte te puedes conectar a internet. Es muy fácil.
O es más, hay tantas conferencias, no más en la página de Semilla. O sea, si de otras iglesias, es muchísimo más, pero no más en la página de Semilla hay tantas conferencias que podrías decir, no me voy a congregar, voy a estar escuchando todas las conferencias una a una y no pisar la iglesia jamás en tu vida y todos los días tener tu servicio, entre comillas, en tu casa. Sería posible, es perfectamente posible, pero no es el plan de Dios. Porque lo que Cristo está diciendo acá es que estoy en medio de la congregación. Por eso es tan importante esto de la alabanza. Yo entiendo, miércoles es difícil, tráfico, todas esas cosas. Pero domingos, no quiero decir es inadmisible o qué vergüenza que llegues tarde. Pero es el día que uno aparta para llegar a adorar al Señor. Y la alabanza no son como los cortos en el cine, que mientras la gente va llegando. De hecho, ¿te has dado cuenta que en Semilla ponemos unas personas para que no pasen a la parte del frente? Si llegas tarde no puedes pasar a frente. Y hay gente que dice, ¿por qué no nos dejan pasar? ¿Que no es un lugar público? Hay gente que está adorando, gente que llegó temprano a adorar. Y creo que es justo respetar ese tiempo de adoración. Y creo que es terrible que alguien quiera, por su comodidad, interrumpir eso, ¿no? Permiso. ¿No? Entonces, que en tu vida realmente esté llegar el domingo a la iglesia. ¿Sabes qué? Ahí está Cristo adorando contigo. No solo es el objeto de tu adoración, sino que Él está adorando ahí contigo. Versículo 13, toma otra porción esta vez de Isaías capítulo 8, versículo 17, y luego Isaías 8, versículo 18. Y me costó mucho entender esto porque dice, yo confiaré en Él. Y luego me cayó el 20. ¿Sabes qué? Todo esto es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Jesús está diciendo, yo confiaré en Él. ¿Sabes? Jesús también vivió por fe. A veces nos cuesta vivir por fe, ¿no? Señor, ¿qué vas a hacer? Ten fe. Pero quiero ver. Por definición, la fe no se ve, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que en fe, dice Pablo, lo esperamos, pero si ya está acá, pues ya no lo esperamos, ya no es fe. Pero nos cuesta. ¿Sabes qué? Cristo vivió en fe. Y Cristo aprendió a confiar también en Dios. Vamos a ver más adelante cómo Cristo aprendió obediencia. Y vamos a entender todo eso. Y luego dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No dice mis hijos que Dios me dio. Son los hijos de Dios que Dios me dio. Y en Juan 17, una y otra vez, Jesucristo dice, los que tú me has dado, los he guardado, los que tú me has dado. Entonces, en esta porción, el escritor de Hebreos básicamente está diciendo, ¿sabes qué? Él está entre nosotros, Él es nuestra familia, Él caminó como nosotros y Él se presenta delante de Dios como uno de nosotros. Versículo 14. Así que, una conclusión. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, porque tú y yo tenemos cuerpo humano, el día de hoy diríamos carne y huesos, ¿no? Porque somos seres humanos. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo se hizo hombre para morir. Él es el único que vino para morir. Él nació para morir. Y para que con su muerte Él le arrebate al diablo el arma con que nos tenía cautivos, que es el temor de la muerte. Como el domingo vimos, no se trata del temor al morirme, porque puede haber un temor natural a morirme.
Pero es distinto el temor a morirme que el temor a la muerte. El cristiano enfrenta la muerte con paz, porque sabe lo que viene. Sabe qué va a pasar. Sabe que cuando ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Porque el lugar donde estamos yendo son lugares de delicados pastos. Son aguas de reposo. Porque aún ahí, cuando vaciamos todo, nuestra copa está rebosando. Y porque de ahí en adelante, solo el bien y la misericordia nos van a seguir y vamos a habitar en la casa de Jehová por largos días. Antes de Cristo, era un terror espantoso. Aunque uno no lo pudiera admitir, estábamos sujetos por temor a la muerte y Satanás nos tenía del cuello. Pero viene Cristo y nos libra. ¿Y sabes cómo nos libra? Diciéndonos, muere. Aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La mejor forma de evitar esta muerte angustiosa es morir a mí mismo. Y mientras más tardes en morir a eso, más vas a sufrir. Y creo que el mejor ejemplo lo puso Cristo mismo en la cruz. En la cruz, ¿cuánto tardaban los crucificados en morir? Días enteros. ¿Cuánto tardó Cristo? Unas cuantas horas. Hizo lo que tenía que hacer, pagó lo que tenía que pagar y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Y entregó el Espíritu. Mientras más rápido mueres, más rápido evitas la agonía de la angustia. Y creo que ese es un ejemplo. Si tú estás peleando contra algo, si tú estás peleando contra tu esposo, contra tu esposa, mientras más rápido mueras a ti mismo y dejes de pelear, es que yo tengo la razón, es que yo, ¿sabes qué? Muere. Ok, estoy para servirte. Va a ser más rápido todo. Ahora, ¿quién de los dos ama lo suficiente al Señor para ser el primero en morir? ¿Quién de los dos se ama tanto a sí mismo que quiere tener la razón? Que quiere tener la razón y la razón y la razón. Entonces, verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, no vino a rescatar ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y ahí entramos todos porque Abraham, los hijos de Abraham son los de la circuncisión y los de la incircuncisión, porque todos somos hijos por fe. Por lo cual, y este versículo 17 y 18 son versículos que tú tienes que tener en tu mente grabados y en tu corazón esculpidos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo tenía que ser semejante a nosotros en todo, para ser misericordioso en cuanto a nosotros, fiel en cuanto a Dios, para ser un sumo sacerdote que puede expiar, eso es, pagar los pecados nuestros. Verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, pero no pecó, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Has sido tentado? ¿Eres tentado? ¿Sabes que Cristo es poderoso para socorrerte? ¿Y por qué es poderoso? Porque Él se hizo hombre. Sabe lo que estás viviendo. ¿Te acuerdas? El Salmo dice, se acuerda que somos polvo. No dice, se imagina cómo es el polvo, se imagina cómo debe sentirse el polvo. Se acuerda que somos polvo. Y por eso es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Entonces, ¿por qué nos convendría que Cristo, en vez de ángel, se hubiera hecho hombre? Bueno, número 1, porque redimió la corona de gloria para el ser humano. Número 2, porque murió en sustitución por nosotros. Un ángel no puede morir. Un hombre sí. Número 3, porque siendo hombre pudo ser el pionero de nuestra salvación. Un ángel hubiera dicho por acá,
y hubiera volado. ¿Y tú y yo qué hacemos? Él lo hizo desde el terreno humano para que podamos seguirle. Número 4, porque nos hizo su familia, nos hace sus hermanos y nos hace hermanos entre nosotros. Si Él se hubiera hecho ángel, no podría haber sido eso. Número 5, porque nos da libertad. Siendo hombre, participó de carne y sangre, y con su muerte nos dio esta libertad a la cual estábamos sujetos por el temor de la muerte. Esta frase en el versículo 15 dice, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es esa contradicción, ¿no? Toda la vida estaba sujeto al temor de la muerte. Y por el estar sujeto al temor de la muerte, toda la vida realmente estabas muerto. Pero cuando viene Cristo y te libera de eso, realmente empiezas a vivir. Y ya no te angustian las cosas que angustian a los que no conocen al Señor. Y eso lo tenemos porque Él se hizo hombre. Además, ganamos porque se hizo hombre, porque al hacerse hombre Él es nuestro sumo sacerdote. Y un ángel no puede ser sumo sacerdote humano. Y por último, y creo que es súper importante, ganamos que Él no se haya hecho ángel, sino hombre, en que nos comprende. Él padeció también siendo tentado. Y por eso es poderoso, no solo para entender a los que son tentados, sino para socorrer a los que son tentados. Ahora, solo depende de que tú y yo pidamos socorro y acudamos a Él. Él es poderoso. Viene la tentación, acude a Él, deja que Dios se glorifique, librándote y salvándote. Entonces, ¿qué? ¿Sí creen que era mejor que se haga hombre y no ángel? Hay algunas sectas o religiones que plantean que Jesucristo es un ángel. Y tú les puedes decir, no, gracias a Dios que no fue un ángel. Gracias a Dios que Él es Dios, fue Dios, será Dios, pero tomó forma de hombre, se vació a sí mismo y caminó entre nosotros. Y diría Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú te acordaste de nosotros, porque tu humillación fue absoluta. Siendo Dios, pudiste tomar forma de ángel, un ser superior, un ser poderoso, pero no lo hiciste. Decidiste ser un ser humano y caminar en este mundo como uno de nosotros, vivir y sufrir como uno de nosotros. Y tú elegiste morir como todos nosotros debíamos haber muerto, para con tu muerte poder darnos la vida que necesitamos. Gracias, Señor, porque no te olvidaste de nosotros. No tomaste un camino que a ti te resultara fácil. Gracias, Señor, porque te convino perfeccionar a Jesucristo por medio de padecimientos. De acuerdo a tu naturaleza de amor, tú lo hiciste. Y gracias porque el día de hoy tú eres poderoso para socorrernos. Ayúdanos a correr a ti cuando estemos en problemas, en tentaciones. Que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestro consuelo, que tú seas, Señor, nuestro hermano, nuestro Dios y nuestro Salvador. Papá, ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.